Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en su espacio de entrevista este viernes 18 de noviembre del año 2016 y como lo he anticipado ya está conmigo Leonel Herrera, director de ARPAS, y vamos a hablar un poco de conflictos de intereses en casos de funcionarios públicos y también de coyuntura política. Leonel, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por la invitación y un saludo para toda su teleaudiencia. Gracias por tomar la invitación, Leonel, y estar con nosotros esta mediodía. Y vamos directamente a la entrevista con esto. Ya vamos a ir desmenuzando particularmente un caso que ha abordado informatvx.com y lo ha presentado de recientes días sobre el caso del magistrado de la Sala de lo Constitucional, Belarmino Jaime. Pero antes de llegar a eso, Leonel, creo que es interesante la discusión que es fundamental en esta coyuntura política, el tema de corrupción. Entiendo que también en recientes días diversas organizaciones de sociedad civil, entre ellos también ha estado participando ARPAS, está en debate el tema de corrupción, temas de investigación y cómo debe ser el abordaje y el tratamiento sobre estos, particularmente porque están involucrados, porque participan en ellos exfuncionarios de la administración pública o en algunos casos, pues algunos que todavía se han mantenido dentro de la administración pública. Leonel, me gustaría que nos comentes un poco sobre esto. Bueno, la lucha contra la corrupción es un tema que ha venido teniendo cada vez mayor participación de las organizaciones sociales. En el caso de ARPAS, nosotros participamos en un espacio que se llama Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia, y desde ahí hemos venido planteando algunas iniciativas, principalmente ante la Fiscalía General de la República. Nosotros hemos promovido algunos avisos de investigación, por ejemplo, relacionados con la asignación de concesiones del espectro radioeléctrico. Hay un aviso para que el señor fiscal investigue posible cometimiento de delitos por parte de la CIGET en la época del superintendente Fernando Argüello Telles, que es ahora un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, que se hizo un movimiento de frecuencias que no es ni técnica ni jurídicamente viable, y que se hizo para justificar no someter la asignación de esas concesiones al proceso normal que la ley establecía. Hay un aviso de investigación ahí que nosotros esperamos que el señor fiscal lo retome. Hemos también movido avisos en otros casos, por ejemplo, en el caso que involucra al magistrado Belarmino Jaime por posible conflicto de interés en relación a resoluciones sobre telecomunicaciones. Digamos, él tiene intereses a través de una empresa familiar en telecomunicaciones y debió abstenerse de participar en el conocimiento de casos relacionados con telecomunicaciones y de emisión de sentencias en este ámbito. Presentamos un aviso de investigación para que la Fiscalía investigue el posible cometimiento de actos arbitrarios del magistrado Jaime. Hemos también llevado avisos de investigación al fiscal, por ejemplo, en relación a el caso de los fondos de Taiwán que administró irregularmente el expresidente Flores. Hemos pedido al señor fiscal que retome la investigación sobre los llamados destinatarios de los fondos, es decir, de toda la lista de personas que participó en la apertura de cuentas bancarias, en la recepción de los fondos. Entonces hemos movido una serie de iniciativas que nosotros esperamos que la Fiscalía actúe de manera imparcial, y eso significa que se investiguen todos los casos, ¿verdad? Hay en el ambiente algunas críticas al señor fiscal general en el sentido en que parece que le interesa investigar unos casos más que otros, o que no presenta el mismo interés, la misma contundencia de la acción fiscal cuando los casos involucran a personas vinculadas al partido Arena. Yo creo que la mejor forma de que el fiscal se quite esta crítica de estar actuando de manera sesgada es actuar de manera imparcial, y actuar de manera imparcial es que investigue por igual todos los casos y que no debería de tener ningún favoritismo con ninguna persona que salga implicada en casos de corrupción. Por eso es que yo creo que el fiscal, para demostrar imparcialidad, debería de investigar también casos como el FECEPE, por ejemplo. Sí. El fiscal se niega a judicializar el caso porque involucra a la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar. Entonces, en una acción imparcial, el fiscal ya debió haber pedido
suspender la inmunidad parlamentaria a Ana Vilma de Escobar para investigarla. Debería de proceder en el caso de los destinatarios de los fondos de Taiwán. Debería de proceder en el caso del magistrado Belarmino Jaime. Esa sería una actuación imparcial. En el caso del expresidente Saca, qué bien que está procesando al expresidente, que todos estamos escandalizados de los niveles terribles de corrupción, pero debería también de ampliar la investigación a otras personas que fueron parte del equipo presidencial del expresidente Saca y que no están siendo investigados. Personas que por lo menos deberíamos de sospechar de que tuvieron conocimiento, ¿verdad?, de lo que estaba pasando y que no cumplieron con el compromiso o con la obligación ciudadana de dar aviso a las instancias correspondientes cuando se tiene conocimiento o sospecha del cometimiento de un delito. Entonces, por lo menos, gente como Ana Vilma de Escobar, como Luis Mario Rodríguez, que era el secretario jurídico, por lo menos deberían de ser sospechosos de encubrimiento, de haber tenido alguna información, algún indicio de lo que estaba pasando y que no lo informaron a las autoridades. Entonces, yo creo que el llamado a que la Fiscalía actúe de manera imparcial, que investigue todos los casos por igual, es totalmente pertinente y que es consecuente con el principio constitucional de la Fiscalía de perseguir todos los delitos. Hay un aspecto aquí, Leonel, jugaré un poco el rol del abogado del diablo con lo que voy a preguntarte es, pero ¿qué pasa en el sentido si la Fiscalía General de la República tiene todas las condiciones o recursos para hacer este tipo de investigaciones? Partiendo de un escenario que el fiscal ha mencionado en reiteradas ocasiones, necesita más fondos, quiere fortalecer técnicamente la institución, pero al tener recursos limitados no le permite hacer un nivel de proyección mayor por los casos. Desde esta lectura, ¿podría ser prioridad algunos casos que permitan mostrar patrones, que puedan mostrar conexiones y redes que trastocan diversos intereses económicos, como tú lo has mencionado? Sí, yo creo que la Fiscalía necesita fortalecerse. Nosotros somos conscientes de las limitantes que hay en la institucionalidad del Estado y en particular de la Fiscalía. Sin duda que la Fiscalía necesita más recursos, necesita, qué sé yo, todo lo que necesita para poder cumplir con el rol que le corresponde. Sin embargo, ese es un tema, digamos, de capacidad, pero también está el tema de la voluntad política, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad política que se expresa en el actuar de la Fiscalía? Digamos, lo que puede hacer con los recursos que tiene, cómo lo hace. Y entonces la crítica en este caso viene a la voluntad política, ¿verdad? ¿Cómo se puede explicar que el fiscal general no judicialice el caso de FECEPE cuando está plenamente documentado el reparto irregular que la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar hizo de 38.5 millones de dólares? Con tráfico de influencias, con conflictos de interés, a empresas que finalmente no cumplieron con la cantidad de empleos que debían crear a cambio de recibir un financiamiento estatal no reembolsable. Entonces, ¿cómo se puede explicar que el fiscal no lo judicialice? Yo en ese caso dudo que sea por falta de recursos o por falta de capacidad técnica. Creo que tiene que ver con la falta de decisión política del fiscal de ir a la asamblea, pedir el desafuero de la ex vicepresidenta porque hoy es diputada y procesarla. ¿Cómo se puede explicar que el fiscal no... el caso de Infocentros, por ejemplo, un caso que no hemos mencionado. En el caso de Infocentros, el fiscal se ha limitado a investigar al que fue presidente del BMI, a Nicole Angelucci, y a un abogado que era apoderado legal, pero no quiere ampliar la investigación a un universo mayor de personas donde hay directivos de Infocentros, directivos del Banco Multisectorial de Inversiones, directivos de Fantel. Entonces, más que por falta de capacidad, uno sospecha que por las personas que hay en esas listas, sospecha que puede ser por falta de voluntad política. En este caso de Infocentros aparecen personajes como Fabricio Altamirano, como Francisco de Sola, el señor Samayoa y otras personas que o militan o tienen algún vínculo con el Partido Arena. ¿Cómo entender que el fiscal no procese a los que participaron en toda la trama de Taiwán? Y ahora que ya no está el expresidente Flores,
se pretende cerrar el caso y no continuar con la investigación de quiénes abrieron las cuentas, quiénes recibieron el dinero, quiénes manejaron el dinero, que también hay una veintena de reconocidos funcionarios, exfuncionarios, dirigentes, exdirigentes del Partido Arena. Entonces la sospecha es que es por falta de voluntad política. Entonces lo que quiero decirte es que nosotros somos conscientes que la Fiscalía necesita más recursos, necesita fortalecerse, pero que también a juzgar por el comportamiento sesgado que está evidenciando la Fiscalía en este momento, se puede decir que es un problema, más que de falta de capacidad, de voluntad política. Podemos agregar en el análisis, Leonel, este tema. De fondo estamos discutiendo el tema de los conflictos de intereses que pueden existir entre funcionarios y exfuncionarios con sus intereses empresariales o particulares. Y a criterio de ARPAS, a criterio del análisis que ustedes hacen, Leonel, este es un asunto que, además de la voluntad política y la capacidad de investigación que pueden tener instancias como la Fiscalía en el Ministerio Público, esto significa hacer unas modificaciones a marcos normativos, por ejemplo, que son muy laxos o que son muy genéricos o que te buscan contradicciones, o implica hacer otro tipo de actividades o de compromiso de revisión, de veeduría pública ante estos conflictos de intereses que se materializan en la administración pública y que han existido casos de funcionarios o exfuncionarios que se han enriquecido de manera ilícita. Sí, yo creo que hay de todo eso, Carlos. A mí me parece que en principio un desafío es aplicar la normativa existente, que se cumpla la ley que tenemos en este momento vigente. Veamos casos como el del magistrado de la Sala de lo Constitucional, Belarmino Jaime. Sí. El señor Jaime tiene intereses en una empresa familiar de telefonía y él como magistrado, por tanto, lo lógico es y lo legal es que en casos relacionados con esa materia, con telefonía, se debería de abstener. Sin embargo, el magistrado Jaime ha participado en una decena de resoluciones de casos de amparos que empresas telefónicas pusieron en la Sala de lo Constitucional, principalmente contra alcaldías, la alcaldía de Texistepeque, de Cuscatancingo, de Chiltiupán, de Hilo Vasco, son de las que me acuerdo en este momento, sí, que son alcaldías que les quisieron cobrar un impuesto predial a las telefónicas por las antenas y se vinieron las telefónicas a amparar a la Sala de lo Constitucional. El magistrado Jaime, por tener intereses ahí en una empresa que se llama CGA Telecom, debió abstenerse. Eso dice la ley. Yo tengo aquí el aviso de investigación que hemos presentado a la Fiscalía y resulta que claramente el Código Procesal Civil y Mercantil establece que los jueces se deben de abstener en casos donde tengan algún conflicto de interés. Entonces, ¿de qué se trata? De que el magistrado debería de cumplir esta normativa que tenemos existente. Por eso nosotros hemos puesto, además de un aviso de investigación en la Fiscalía, un aviso también al Tribunal de Ética Gubernamental. Entonces, en algunos casos la ley ya está, hay que cumplirla. En otros casos yo creo que hace falta legislación. Por ejemplo, nosotros tendríamos que aprobar algunas normativas para un combate más efectivo contra la evasión tributaria. En la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, duerme el sueño de los justos una ley de cobro coactivo, que entre otras cosas le transferiría las facultades de cobro que ahora tiene la Fiscalía al Ministerio de Hacienda, y tiene otros mecanismos que permitirían evitar la evasión y combatirla más eficientemente. Entonces hay casos, o revisar las leyes de la elusión. Hay una veintena de leyes que permiten una serie de incentivos fiscales a empresas que constituyen elusión tributaria. Entonces en algunos casos sí hay que revisar ley o crear nuevas leyes también. Tenemos que hacer una pausa, Leonel, pero me gustaría que el caso del magistrado de la Sala de lo Constitucional lo abordemos en el segundo bloque, el caso de Belarmino Jaime, si te parece. Tenemos que hacer una pausa, pero antes quiero recordarle que recarga $15 y llévate gratis un Chompipollo, navegación WhatsApp y minutos a todas las redes. Movistar elige todo. Permítanos una pausa, regresamos. Gracias por su preferencia y continuar con nosotros en el espacio de entrevista. En esta oportunidad está conmigo Leonel Herrera, director de ARPAS, y estamos hablando del tema de conflictos de intereses en funcionarios públicos. Y justamente nos vamos a centrar en el caso del magistrado de la Sala de lo Constitucional, Belarmino Jaime. Hay un aspecto aquí, Leonel, que es importante para hacerlo. No quiero con eso tampoco sintetizarlo demasiado, pero ¿cuáles son los puntos claves de esta controversia en el campo de las telecomunicaciones que genera un conflicto de interés con el actual magistrado de la Sala de lo Constitucional, para que nuestros amigos puedan tener justamente los puntos claves? El caso del magistrado Belarmino Jaime es un caso emblemático de conflicto de interés. Es decir, un funcionario tiene una contradicción, un conflicto entre su función
en el caso del magistrado Jaime, de aplicar justicia, y el interés económico que tiene en un determinado rubro. En el caso del magistrado Belarmino Jaime es sabido, está documentado que la empresa CGA Telecom es una empresa familiar donde está él, su esposa, su hijo y su hija involucrados. Cuando el magistrado Jaime entra en el 2009, en julio, como magistrado de la Sala de lo Constitucional, él renuncia a ser el apoderado legal de la empresa y se la deja a su hijo, que se llama como él, Belarmino Jaime de la O. Entonces, digamos, formalmente el magistrado Jaime ya no es el representante de la empresa, pero al ser una empresa familiar, evidentemente el magistrado tiene un conflicto de interés. Entonces, él en su función como magistrado de la Sala de lo Constitucional, lo que la ley establece es que él se debe de excusar, debe de evitar participar, apartarse en esos casos donde él tiene conflicto de interés. Lo dicen claramente el Código Procesal Civil y Mercantil, el artículo 52 y el 53, cuando hablan de la abstención y recusación de los jueces, y el principio de abstención, competencia y tramitación. Claramente dice que los jueces o magistrados se abstendrán de conocer asuntos que pongan en peligro su imparcialidad. Y cuando hay un conflicto de interés, se pone en peligro la imparcialidad. Ya no puede ser imparcial un juez porque tiene, digamos, vela en ese entierro, como se dice en lenguaje popular. Y luego, la ley de ética gubernamental dice también claramente en el artículo 4, que habla del principio de imparcialidad, y el artículo 5, que habla del deber ético, el literal C dice claramente, mira Carlos, excusarse de intervenir o participar en asuntos en los cuales él, el funcionario, en este caso el magistrado Jaime, su cónyuge, o sea, su esposa, parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad o socio, tengan algún conflicto de interés. Entonces, en cualquier caso donde el magistrado Jaime, su esposa, sus hijos tengan alguna participación, él debió abstenerse. Y resulta que el magistrado Jaime no cumplió con este principio en varias resoluciones. Hay, como te decía, una decena de resoluciones de la Sala de lo Constitucional, principalmente referidas a amparos interpuestos por compañías telefónicas, en las que él se debió abstener. Incluso hay otro caso, Carlos, que fue la sentencia de inconstitucionalidad contra el impuesto a las llamadas en el exterior, ¿te acordás? Que la Sala lo declaró inconstitucional entre una larga lista de resoluciones de la Sala de lo Constitucional que han afectado los ingresos del gobierno. En este caso, la Sala declaró inconstitucional el cobro de este impuesto a las llamadas en el exterior, y si bien el magistrado Jaime no firma la sentencia, pero sí firma la notificación de la sentencia que llega a la Asamblea Legislativa. O sea, la Sala le notifica a la Asamblea su resolución. Esa notificación sí va firmada por el magistrado Jaime. Entonces, uno puede sospechar que si bien él no firma la sentencia, pero que pudo haber participado en el proceso de discusión y elaboración de la sentencia. Y en esa sentencia que tú mencionas, Leonel, no participó el suplente. O sea, no queda constancia de que el suplente asumiera por este tema del conflicto. No queda suplente. Él simplemente no firma. Pero conoció entonces el caso. Eso es lo que uno puede sospechar. Que no la firma para evitar que le señalen conflicto de interés, pero que pudo haber sido parte de la discusión en la medida en que él sí firma la notificación que llega a la Asamblea. Por eso es que nosotros vemos que hay que investigar, ¿verdad? Hemos pedido al Tribunal de Ética Gubernamental que investigue, hemos pedido a la Fiscalía General de la República que también investigue. No nos parece ético, no nos parece decente que un juez máximo, como es un magistrado de la Corte Suprema y de la Sala de lo Constitucional, que además la Sala ha querido darle lecciones de transparencia, de legalidad y de democracia a otras instituciones del Estado, pero casa adentro, la Sala de lo Constitucional no actúa de esa misma manera. Entonces yo creo que aquí hay una doble crítica, ¿verdad?, a la Sala de lo Constitucional. Primero, porque uno de sus magistrados no se abstiene de conocer casos donde tiene conflicto de interés, y además la Sala en su conjunto, con varias resoluciones, ha pretendido darnos cátedra de transparencia y de legalidad, pero bueno, hay otro dicho que dice: candil de la calle, oscuridad de su casa. Esto pudiera aplicarse
a buena parte del comportamiento la sale lo constitucional. Si ampliamos un poco más el análisis o la lectura, Leonel, ¿cómo involucramos en esto como variable interviniente la distribución del mercado de telecomunicaciones en El Salvador bajo esta lectura? Porque creo que es que una de las temáticas que también ARPAS le ha dado seguimiento y también las asociaciones que están promoviendo por un derecho, un acceso a las telecomunicaciones y la promoción de un espacio radioeléctrico también de carácter democrático. ¿Cómo se ve esto en el marco del mercado de telecomunicaciones que puede darnos una pista o una idea para entender también estas dinámicas de conflictos de interés? Sí, nosotros en este caso le hemos dado seguimiento en particular al ámbito de las telecomunicaciones referidas a radiodifusión, sí, sonora y televisiva, sí, que es radio y televisión. Nosotros hemos venido planteando la necesidad de transparentar, de democratizar este ámbito, que es doblemente necesario de transparentar. Primero, porque tiene que ver con medios de comunicación que difunden información, que difunden contenidos. Por tanto, la transparencia debería ser también un mecanismo de cómo se construyen las agendas, ¿verdad?, mediáticas, etcétera. Y el otro aspecto es porque en el caso de los medios audiovisuales tienen que ver con el uso de un recurso público, que es el espectro radioeléctrico, ¿verdad? Los canales de radio y televisión son un patrimonio común que lo administra el Estado, pero que nos pertenece a todos, y por tanto debe ser asignado, administrado de manera transparente, incluyente, y ahí es donde nosotros hemos venido planteando varias cosas. En el caso de la televisión, es importante también destacar un estudio de la Superintendencia de Competencia del año pasado que establece que en el caso de televisión hay una alta concentración en un único grupo televisivo, que es Telecorporación Salvadoreña, que según el estudio de la Super de Competencia acapara el 37% del espectro, con todos sus canales acapara más del 60% de audiencias, que recibe más del 85% de la pauta publicitaria en televisión abierta, o sea que todos los demás solo se reparten el 15%, pero a esto se le agrega también que este grupo televisivo acapara derechos exclusivos sobre eventos, sobre contenido, entonces hay un alto grado de concentración. Nosotros tenemos información que la Super de Competencia está elaborando una serie de reformas a la ley de libre competencia para establecer controles más efectivos a la concentración. Nosotros esperaríamos que hayan reformas relacionadas a la desconcentración en el ámbito de las comunicaciones televisivas también. Leonel, ha sido un gusto. Bueno, gracias por habernos acompañado. Encantado, Carlos, de estar con vos y con toda la gente que nos ve hasta ahora. Muy gentil, gracias por habernos acompañado. Estuvo con nosotros Leonel Herrera, director de ARPAS. Estuvimos hablando un poco de los conflictos de intereses en el Estado. Permítanos una pausa, continuamos con más en la primera emisión de Infórmate BX.